Ahora vamos a hablar de modelado. Modelado incluye, pues, todo lo que tiene que ver con encontrar, pues, la relación correcta entre las tablas para que trabajen de manera eficiente, para que al momento de consultar sea rápido y eficaz la manera de conseguir los datos, pero también tiene que ver con la parte de cálculos, de realizar los cálculos apropiados, de que tenga las columnas que voy a necesitar mis datos. Entonces, me voy a conectar nuevamente a la base de datos Norwin. Voy a decirle que quiero obtener datos y me voy a conectar a Norwin. Voy a decirle que me quiero conectar a mi base de datos de SQL Server, le quiero dar conectar y voy a buscar mi servidor de SQL. Yo aquí me estoy conectando a la base de datos Norwin en mi SQL. Aquí, pues cabría mencionar. Entonces, por ejemplo, este es el diagrama de la base de datos Norwin. Ahora, cuando nosotros hablamos aquí de diagramas, hay que tener en cuenta que en el análisis de datos nosotros necesitamos una tabla que tenga los valores numéricos que vamos a tratar. En este caso de este diagrama, los valores numéricos están en esta tabla que es order details. Ahí es donde está unit price, ahí es donde está quantity. Entonces, esta tabla se identifica como la tabla fact, la tabla de hechos. Entonces, en esa tabla fact, luego nosotros tenemos las tablas que son las tablas que nos van a permitir agrupar los datos que devuelva la fact. Y entonces esas otras tablas, por ejemplo, la tabla products, la tabla orders, esas otras tablas se conocen como las tablas de dimensiones, las DIM. Ahora, es común que eh, como uno lo que busca en este caso es generar reportes, o sea, ya nunca más el concepto es que sea una base de datos operativa y que haya que meterle y que haya que estar pensando en cómo se van a manejar la inserción de datos. En este caso son solo simplemente para hacer consultas. Entonces, se acostumbra a transformar esta data y que haya relaciones, en este caso así, por ejemplo, en este caso, order detail se conecta con orders y orders a su vez se conecta con employees y orders a su vez se conecta con customers. Entonces, lo que se busca es tener una tabla central que sea la fact table y pues todas las demás que sean alrededor de ella. Entonces, esto implica tener una transformación de datos. Esa transformación de datos, pues la puede hacer Power BI o la trato o la hago antes de que mis datos lleguen a Power BI Desktop. Y entonces a eso es lo que se le llama una topología de copo de nieve. Entonces, no de copo de nieve, sino una topología de estrella. En este caso, lo que se busca es que mis datos estén, la tabla central es mi fact table
y las tablas que están pues alrededor son mis tablas de dimensiones. Ahora, como digo, esto es algo que debería de manipularse, de tratarse para que quede de esta manera. No necesariamente eso tiene que quedar en no necesariamente esto tiene que hacerse en mi Power BI. Yo pude haber preparado los datos, de hecho, para eso es el Data Warehouse. Yo pude con el Integration Service preparar mis datos, tener un Data Warehouse y después mi Power BI que lea de ese Data Warehouse. Entonces, en este caso, Norwin no está en una topología estrella, está como un ambiente de producción. Entonces, la optimización para consultas no es la más apropiada. Yo debo de buscar que esto quede en la topología que yo necesito. Ahora, Power BI Desktop puede tomar los datos de cualquier entorno, sí, no hay ningún problema. Él puede tomar los datos de cualquier entorno, pero lo ideal sería que yo traslade y manipule mis datos para que queden en una topología de estrella. Entonces yo voy a venir aquí, por ejemplo, y voy a tomar mis datos voy a buscar, en este caso, mis datos de órdenes, voy a tomar customers, voy a tomar employees, voy a tomar products, voy a tomar suppliers, voy a tomar categories. No me estoy trayendo order details. Esto voy a tratar de hacer una fusión aquí ahorita utilizando mi Power Query. Así que me estoy trayendo categories, customers, employees, order, product, suppliers. Order details me lo voy a traer, pero de una combinación que voy a tratar de hacer ahorita. Entonces, antes de darle cargar, le voy a decir transformar datos para que se abra Power Query. Bueno, y voy a ir a la tabla Orders. Y en la tabla Orders, quiero ver si me lo creó. Aquí están todos los datos de Orders. Y aquí se puede ver cómo en Orders aparece esta columna. Él detecta que hay un vínculo entre Orders y Order Details. Y ese vínculo entre Order y Order Details es el que quiero utilizar. Esto es una especie de crear un join, solo que lo estoy haciendo gráfico, un inner join. También podría ser inner join con customers, con employee, con shippers, pero como esas tablas me las traje, esas no las voy a utilizar. Entonces, bueno, order, customer ID, employee ID, order date. Voy a quitar columnas que no quiero. Voy a decirle que quiero quitar require date. Voy a quitar shipped date. Voy a quitar shipped address, ship city, ship region, ship postal code, ship country. Y en el caso de order details, voy a extender order details y voy a pedir todas las columnas.
y listo, le voy a dar clic en aceptar. Entonces mi tabla central va a ser orders porque le acabo de hacer un join con order details. Aquí me puso los nombres orderdetails.orderid, orderdetails.products. No, no es lo que a mí me gusta. Entonces, recordemos que tenemos una serie de pasos aquí que podemos regresar. Entonces voy a regresar el último paso. Y de todos modos lo voy a extender, pero voy a quitar este chequecito que dice usar el nombre de la columna original como prefijo. No lo quiero usar como prefijo. Y entonces no necesito este orders porque order ID es el que no necesito. No necesito este order ni necesito este products. Ahí está. Así es como lo necesito. Y ya, le voy a dar a aceptar. Y entonces tengo unidas mis tablas. Tengo mi tabla, tenía mi tabla orders, pero ahora le acabo de conectar los datos de order details, product ID, unit price, quantity, discount. Listo. Ahora sí voy a venir al menú de inicio y le voy a decir cerrar y aplicar. O sea, básicamente lo que acabo de hacer es un join entre order details y orders. Y entonces esto va a crear una tabla central a la que va a estar conectada empleados, a la que va a estar conectado customers, a la que va a estar conectado productos. Esto con el propósito de crear eh, una topología de estrella. Listo, se cargaron mis datos. Están cargados mis datos. Y lo que voy a hacer en este caso es irme a mi vista de modelo y quiero ver cómo quedaron mis datos, si están relacionados y si no los voy a relacionar yo. Entonces ahí se puede ver cómo orders está relacionado con customers, está relacionado con employees, está relacionado con products. Ahora, products tiene a su vez relación con categories y relación con suppliers. O sea, suppliers y categories no están relacionadas directamente con orders. Entonces, cumplimos a medias nuestra finalidad, porque lo que queríamos era justamente que orders estuviera conectada con employees, con products. A esto se le llama, pues esta es la topología de estrella. Aquí está la tabla central orders que tiene conectado employees y products, pero como products a su vez está conectado con, o categorías está conectada con products, no directamente con orders. Entonces, cuando hay tablas que no están conectadas directamente con la tabla eh, central, con la tabla de hecho, entonces a esto se le llama topología de copo de nieve.
Entonces, ¿qué tendría que haber hecho? Preparado mis datos para hacer un join de products con suppliers, de category con products y pues unir estas tres tablas, volverlas una sola. Eso implica una preparación de datos, o sea, el que yo prepare mis datos para que queden como, como estrella, no es de que ya vienen así los datos, yo los tengo que preparar. Si lo voy a hacer con Power BI, pues entonces tendría que utilizar la herramienta de transformación de datos de Power BI, que es Power Query. Si lo voy a hacer con Power BI. Y si no, pues entonces tendría que crear un entorno antes de Power BI y hacer entonces eh, mi transformación de datos, en este caso creando un data warehouse para después poder consultarlo. Bueno, entonces ya está lo que yo quería. Tengo una tabla categorías que tiene pues, la información de la categoría del producto. Ahí está la tabla categorías. Luego la tabla clientes. Tengo la tabla empleados. Tengo la tabla órdenes. Las órdenes, ahí está incluido eh, la orden y su detalle. Entonces van a ver que pues aparecen varias veces el mismo número de orden, pero porque se está pidiendo productos diferentes. Luego tengo la tabla products y tengo la tabla de proveedores. Esas son mis tablas. Mi fact table en este caso pues es order, donde están los valores que voy a operar. Bueno, entonces ahora viene la parte también de pues creación de columnas que voy a necesitar. Por ejemplo, podría darse el caso, bueno, no el caso, sino necesito aquí multiplicar unit price por quantity menos el descuento para poder obtener cuánto es el cálculo de cada línea. Necesito venir aquí a employees de repente y employees tiene last name y first name separados. Quizá yo lo quisiera juntar. Eh, por ejemplo, tengo aquí el birth date del empleado, podría calcular la edad. Eh, es decir, yo debo de poder preparar mis datos haciendo los cálculos respectivos que voy a necesitar. Para poder trabajar con cálculos, entonces Power BI tiene pues tres herramientas o tres tipos de cálculos. Dentro de esos tipos de cálculos son estos. Están los cálculos de columna, que pues son los cálculos normales que yo tendría que hacer en una tabla. Si yo necesito crear columnas calculadas, pues esos son los cálculos de columna. Pero también tengo medidas. Estas medidas son muy importantes. Estas son los cálculos a nivel de toda la tabla. Si yo quiero sacar el total de toda una columna, pues utilizo medidas. Estos cálculos al final, las medidas son las que yo debería de reportear, las que yo debería de trabajar aquí en mi vista de reportes y pues generarle reportes. Y pues también tengo la opción de crear a partir de los cálculos, crear nuevas tablas. Entonces también puedo crear nuevas tablas. Entonces, pues yo voy a empezar con cálculos de columna que necesito hacer. Y dentro de esos cálculos de columna necesito pues utilizar este botón. Y por ejemplo necesitaría el cálculo de la venta. Así que le voy a dar clic y le voy a decir, mire, quiero una nueva columna.
Y a mi columna le voy a llamar sale. Y sale va a ser la multiplicación de unit price por quantity para referirme a los campos de la tabla, pues lo hago dando el nombre de cada columna entre corchetes, menos unit price por, por quantity por discount. Bueno, y ahí tengo mi cálculo. Ahora voy a calcular, por ejemplo, en ejercicios anteriores, Shibuya fue un dato que tratamos desde Power Query, transformándolo, diciéndole que uno era DHL, 2 FedEx y 3 UPS, refiriéndome a couriers, pero en este caso, como no lo hice desde Power Query, pues lo puedo hacer con un cálculo. Y aquí es donde viene, o donde hay que tener en cuenta que el lenguaje de cálculos que usa Power Query se llama DAX. Y aunque es muy similar a hacer cálculos, por ejemplo, con Excel, no es Excel. Entonces él tiene sus propios cálculos. Hay algunos que se parecen a Excel, pero pues no todos. Entonces voy a crear una nueva columna y esta columna la voy a decirle que quiero que esto sea ship via name. Y aquí yo tendría que utilizar una especie de condición if, donde le voy a decir que cuando sea uno ponga DHL, 2 FedEx, pero en DAX existe una instrucción, una función que se llama switch. Entonces yo voy a utilizar switch y le voy a decir que para el campo ship via, cuando sea uno ponga DHL, cuando sea dos ponga FedEx, cuando sea tres ponga UPS y cuando sea ninguno de esos póngale regular courier. Y entonces ahí está hecha mi fórmula. Esta es una función especial. Si usted quiere información de las fórmulas, pues usted puede ir a daxguide.com, guía de DAX, daxguide.com, y entonces aquí tiene pues una lista de todas las funciones que tiene DAX. Por ejemplo, si buscamos la función switch, que es la que estoy utilizando, pues le digo switch, y pues entonces ahí me dice que retorna diferentes valores dependiendo de una expresión. Y entonces aquí está, en el caso de que sea cero, ponga cero, en el caso de que sea uno, ponga uno, en el caso de que sea dos, ponga dos, la palabra, y en el caso de que pues no sea ninguna de estas, pues ponga otro número. Entonces ahí les da la explicación y pues eso es lo que yo estoy utilizando aquí. Entonces voy a dar enter
Y pues tengo mi columna calculada ahora de ship via name. Como ya tengo esta columna de ship via name, yo ya podría venir a ship via con código y decirle que oculte en la vista de informes. Esto de ocultar en la vista de informes permite que a la hora de que genere mis gráficos, mis reportes, pues ya no pueda usar ese campo pues que ya no lo pueda tomar porque pues lo voy a hacer con Shibia Name, no con el código. Entonces le puedo decir ocultar de la vista de informes. No lo voy a borrar. Usted le puede decir, no, pero entonces le voy a eliminar. No, porque aquí en DAX eh, el cálculo que hice sí depende de Shibia, entonces aquí no lo puedo borrar. Bueno, estos cálculos los hice en la tabla orders. Ahora me voy a cambiar de tabla para hacer otros cálculos. Voy a ir, por ejemplo, a employees. Siempre trabajando con cálculos de columna. Voy a unir el last name con el first name. Le voy a decir que quiero crear una nueva columna. Y ahora voy a utilizar la función concatenate que me va a servir para unir dos cadenas de texto. Pero justamente pasa eso, concatenate no, solo une dos cadenas de texto, no puede unir más. Entonces voy a aprovechar para contar que DAX es todo un lenguaje que puede tener variables, que puede tener ciclos. Entonces, pues al momento de escribir una fórmula, eh, yo le puedo dar aquí Alt Enter y crear varias columnas. No necesariamente tiene que tener solo una columna. Entonces yo podría decir, por ejemplo, concatenate y entonces quiero unir el first name, pero primero lo quiero unir con un espacio y como les digo, concatenate no puede unir el segundo texto. Entonces primero voy a unir uno y luego voy a poner o encerrar otro concatenate y le voy a unir el last name. Entonces, muchas de las instrucciones para explicarlas o para visualizarlas claramente, pues van a necesitar de varias líneas, de que trabaje con lo más espaciado posible para que esté claro. Entonces, eso se puede hacer aquí en DAX. Se le puede dar indentación y puede que la fórmula la use en varias líneas. Yo pude haber hecho, por ejemplo, aquí, se me ocurre, solo por... Esta es una función demasiado sencilla. Incluso la pude haber hecho, la voy a copiar aquí. Incluso para no complicarme la vida, pude haber hecho first name, ampersand, comillas, espacio, comillas, ampersand, last name. Y pues también hubiera funcionado como yo necesitaba. Pero pues estoy utilizando la función concatenate y lo que quiero mostrar es la sintaxis, la forma en el comportamiento en el que vamos a poder manejar DAX. Entonces, pude haber hecho lo siguiente.
pude haber puesto aquí var nombre igual a first name. Var apellido igual a last name. Y luego aquí le pude haber hecho return. Y en vez de utilizar first name, pues pude haber utilizado aquí nombre y aquí apellido. Ahora, esta es una fórmula muy fácil, pero yo quiero aprovechar para mencionar que pues DAX es todo un lenguaje muy completo, entonces puedo crear variables y luego utilizar esas variables dentro de mi cálculo. En este caso, para devolver el dato la operación que necesito, pues utilizo la instrucción return y le digo la fórmula que voy a utilizar. Entonces, pues listo, ahí está mi cálculo. Obviamente aquí en esto, pues es para que nos introduzcamos, para que veamos cómo funciona, aunque en realidad no hubiese sido más sencillo. El tipo de cálculo que estamos haciendo es mucho más sencillo para no. Aunque cuando trabajamos ya con DAX y pues nos acostumbramos a que es todo un lenguaje, pues entonces pues no debería de ser ajeno a que trabajemos con este tipo de sintaxis, con este tipo de formato de nuestras instrucciones. Ahora yo voy a venir aquí a órdenes, por ejemplo, y aquí en órdenes hay hay unas columnas que obviamente me sirven de vínculo para poder relacionar las otras tablas. Entonces yo tengo, por ejemplo, el Customer ID, el Employee ID. Como hice un join entre las tablas, pues resulta que también tengo por aquí a Product ID. Y entonces aquí, por ejemplo, en Customer ID, el Customer ID no me resuelve nada porque si se trata de que, bueno, ¿quién es Rate TC? Pues entonces me tengo que cambiar a la tabla Customers y investigar quién es el Rate TC. Y entonces, aquí está. Entonces es Rattlesnake Canyon. Pues bueno, qué buena onda, pero resulta que yo quiero, a mí no me sirve aquí el código, quisiera que me desplegara el nombre. Y además hay otra cosa importante. Em, las jerarquías, si se trata más adelante de crear jerarquías, la jerarquía, si se recuerda, es la posibilidad de que están los datos agrupados, por ejemplo, Guatemala, con un simbolito de más a la izquierda, y que cuando le doy clic a ese simbolito de más se expande y me muestra, por ejemplo, departamentos de Guatemala. Y si le doy clic a un departamento, se expande y muestra municipios de Guatemala, de ese departamento. Eh, por ejemplo, eso es una jerarquía. Pero para poder crear jerarquías, aunque aquí es mucho más fácil que, por ejemplo, en el modelo multidimensional, el detalle es que los campos que voy a utilizar o las jerarquías que voy a crear
se deben de crear a partir de una tabla. O sea, yo no puedo crear una jerarquía tomando datos de customer, tomando datos de... No, la jerarquía debe de pertenecer solo a la tabla donde la estoy creando. Entonces, primero tengo que traer los campos que necesito. Ya me van a comprender. El asunto entonces es el siguiente. Yo no quiero que me aparezca el código aquí del cliente, sino que me aparezca su nombre. En Excel, por ejemplo, hay una función que se llama buscar vertical, que pues es muy útil normalmente para hacer búsquedas. De hecho, Microsoft ya la cambió y volvió más eficiente. Ahora hay otra función que se llama buscar X. Em, y pues bueno, entonces DAX tiene un cálculo que me permite hacer esa búsqueda, que en vez de que me aparezca aquí el código, pues me devuelva el nombre. Esto también gracias a que los datos están relacionados. Entonces, como los datos como orders se conecta con customers, como order se conecta con customers, pues entonces se va a poder crear una fórmula que me traiga el nombre del cliente. Entonces yo voy a decirle aquí nueva columna, y aquí en nueva columna le voy a decir que quiero una columna que se llame customers, y en customers la función especial aquí se llama related. Y aquí en related le voy a decir que quiero relacionar esto con la tabla customers con el company name. Customers company name. Y pues listo. Le voy a dar enter y ahí está el customer. Entonces, como pueden ver, este es el nombre del cliente y pues aquí está su código. Entonces yo ya le puedo decir, mire, este código, por ejemplo, ocúltelo de la vista del informe, porque a mí me sirve el nombre a mí me sirve el nombre del cliente, por ejemplo. Digamos que también quiero hacer la misma operación con el Employee ID. No quiero que se visualice el código del empleado. Pues entonces voy otra vez con una nueva columna y le digo Employee. Y aquí le voy a decir que related de la tabla employees complete name, que fue el que calculé. Entonces, listo, le doy enter y ahora me aparece el empleado. Ahora puedo decirle al employee ID que ya no lo quiero, ocultar de la vista del informe. Ahora voy a hacer lo mismo con productos. Le voy a decir aquí que quiero una nueva columna y le voy a decir que
product name es igual a related de la tabla productos, el product name. Y listo, le voy a dar enter. La función related entonces me permite, basado en las relaciones que tienen las tablas, ir a traer un dato de otra tabla. Bueno, hasta el momento entonces he creado cálculos de columna. Preguntas. Una consulta, buenos días. Como estamos haciendo columnas calculadas, ¿eso puede afectar en el rendimiento del reporte tener demasiadas columnas calculadas? No, no, pero sí puede afectar el rendimiento del reporte que la columna sea compleja. O sea, a lo que me refiero es lo siguiente. Em, un cálculo de columna se va ejecutando fila por fila de la tabla. Entonces, como se va ejecutando fila por fila de la tabla, si resulta que yo tengo 7 millones de registros, pues ese cálculo se va a ejecutar 7 millones de veces. Y si, por ejemplo, por poner un ejemplo, yo tengo, ¿qué podría ser? Una conversión de números a letras, eh, y esa conversión es compleja, pues entonces ejecutarse tantas veces, eso puede afectar el rendimiento. Entonces, más que volumen de campos, es la complejidad de los cálculos. Si yo tengo un cálculo muy complejo que involucra variables que restan, que multiplican, que dividen, entonces pues puede ser que el cálculo sea tan complejo que al ejecutarse para cada fila de la tabla, pues entonces afecta el rendimiento. Entonces, en resumen, procurar que el cálculo sea lo más claro, básico posible. Pero como les decía al inicio, ahorita solo hablamos de columnas, pero también hay otros cálculos. También, por ejemplo, está la posibilidad de crear a partir de una consulta, de un script en DAX, pues una nueva tabla. Entonces, yo le voy a dar clic aquí ahora a nueva tabla y pues esto me da chance de generar, pues eso, una nueva tabla. Para poder crear una nueva tabla, pues hay varias formas. Hay, por ejemplo, para poder crear una tabla de tiempo está la función calendar o calendar auto. O yo podría, por ejemplo, con una especie de, ¿cómo se llama esto? Como una especie de query al estilo de SQL, yo podría, por ejemplo, decirle que quiero tomar ciertas tablas, ciertas columnas de una tabla. Entonces yo le puedo decir select columns. Entonces yo le puedo decir, mire, de la tabla orders, por ejemplo, orders, yo quiero tomar y entonces me pregunta qué nombre le voy a dar. Por ejemplo, de la tabla orders, yo quiero tomar le voy a poner aquí número orden y entonces le digo el campo. Quiero tomar, por ejemplo, order ID. Eh, por ejemplo, cliente, quiero tomar customer.
y, por ejemplo, fecha, y quiero tomar order date. Entonces, esto es una especie de, bueno, es un query donde le estoy diciendo que de la tabla orders quiero tomar el order ID, pero llámelo número de orden. Quiero tomar el customers, pero quiero que lo llame cliente. Quiero tomar el order date, pero quiero que lo llame fecha. Y pues listo, le doy enter y pues él entonces hace la operación y me devuelve mis campos. Esta es una nueva tabla. Aquí está la nueva tabla. Y después ya la puedo utilizar como una tabla normal. Hay detalles aquí importantes. Por ejemplo, yo aquí me traje 3 columnas. Por ejemplo, ahora solo me voy a traer una, la de Order ID. Y me voy a traer solo Order ID porque quiero que miren que tiene datos repetidos. Por ejemplo, aquí se puede visualizar los datos repetidos rápidamente. ¿Y qué pasa si yo quisiera que no ponga repetidos? Ah, pues resulta que yo podría encerrar esto dentro de un distinct. Y entonces ahí solo me va a dar los datos una sola vez. Entonces, mire qué interesante porque yo puedo tomar las columnas que yo necesito. Ahora, la verdad, yo lo que voy a hacer aquí con esto de nueva tabla es crear una tabla de tiempo. Entonces yo le quería decir fechas y entonces le voy a decir tengo calendar. Calendar auto lo que hace es detectar las fechas dentro de todo mi proyecto y en base a eso me va a dar una fecha inicial y una fecha final. Pero me está poniendo desde 1937 y entonces de repente como que, pues no es que esté mal, la verdad es que está bien, pero yo quiero ser un poco más preciso. Así que yo puedo utilizar la función calendar y ponerle una fecha inicial y una fecha final. En Norwin, las fechas que tienen que ver con órdenes empiezan en 1996 y terminan en 1998. Entonces yo voy a ser más preciso. Le voy a dar una fecha inicial y una fecha final. Entonces aquí estoy creando una tabla con fechas. Y a esta tabla con fechas le puedo crear, pues ya, como ya está creada, pues a partir de eso le puedo crear nuevas columnas. Entonces yo aquí le podría decir que quiero el año. Hay una función year donde puedo tomar el año de la fecha y pues eso me va a devolver el año. Aunque el año también se puede expresar poniéndolo así. Date punto
date.año. Y entonces también se puede hacer de esa manera. Pues ahí como usted quiera, cualquiera de las dos va a funcionar. Entonces, ténganlo en cuenta que ya utilizamos la función related, que ya utilizamos la función switch, que ya utilizamos ahora la función year. También le mostré que hay un select columns, que hay un distinct. Todas estas funciones, pues es como saber de Excel. Uno sabe que hay ciertas funciones básicas y pues las que no son básicas, pues uno tiene la paleta de funciones en Excel para buscar y entender cómo funciona un nuevo cálculo. En el caso de DAX, pues hay funciones que pues vamos a tener que estar utilizando frecuentemente y que se nos van a quedar, y otras pues donde pues lo que hay que hacer es seguir la lógica y ver cómo funciona. Aquí, por ejemplo, cuando usted empieza a escribir una función, automáticamente DAX me pone un cintillo y en ese cintillo me da la explicación de cómo se escribe el cálculo, qué parámetros tiene, y pues entonces eso es lo que hay que, eso es lo que hay que seguir. Yo aquí quiero crear también otra columna. En este caso, la nueva columna pues va a ser month. Y entonces voy a utilizar la función month para sacarle el mes. El month me devuelve el día. Ahí sí, si yo lo que quiero es poner el nombre del mes, le voy a poner aquí month name. Y aquí sí voy a decir date mes. Date.mes. Al darle enter, a lo diferente es que me pone el nombre del mes y no el número. Aquí le puedo seguir sacando más cálculos, sacarle, por ejemplo, el trimestre, si es que luego quiero agrupar por trimestres. Pero de momento lo voy a dejar así. Es importante tener en cuenta entonces que tenemos, con DAX podemos crear nuevas tablas y esta nueva tabla ahora es parte de mi modelo. Entonces voy a ir por un momentito a mi vista de modelo y en mi vista de modelo, pues la tabla de fechas no tiene, no tiene funcionalidad si no la relaciono. Entonces yo voy a relacionar fecha con order date. Entonces, para crear una nueva relación, lo único que tengo que hacer yo es tomar el campo y con clic sostenido arrastrarlo con quien lo quiero relacionar. Yo lo quiero relacionar con order date. Y bueno, ahí está. Una fecha tiene varias órdenes. Ahí él creó la relación. Una fecha tiene varias órdenes. Ahora, el tercer tipo de datos son las medidas. O el tercer tipo de cálculo, no de datos, sino de cálculo que podemos hacer con DAX, pues son las medidas.
Las medidas son el objeto más importante. En cuanto a que, pues, yo al momento de generar reportes en mi vista de informes, pues yo los reportes los saco basados sobre las medidas. El total, por ejemplo, aquí, en el caso de este mi proyecto, pues resulta que yo debería de sacarle en este caso, pues un cálculo a Sale, porque Sale es la columna que me está dando las ventas, entonces yo necesitaría un total de ventas. Ahora, bueno, de hecho lo voy a sacar. Entonces tengamos en cuenta que Sale es una operación. Sale es la multiplicación de unit price por quantity menos unit price por quantity por discount. Y aquí hay varios elementos que vamos a tomar en cuenta. Entonces, y entonces yo necesito sacarle una nueva medida. Entonces yo quiero totalizar esta columna. Entonces, si yo quiero el total de esta columna, pues le doy clic en nueva medida. Y aquí en nueva medida, pues yo voy a venir y le voy a poner sales. Bueno, de hecho le voy a poner total sales 1. Y entonces, aquí utilizo funciones de agregado, esas funciones que sacan totales. En este caso le digo sum de sale. Y pues entonces ahí tengo el cálculo que voy a necesitar. Le doy enter. A diferencia de los cálculos que hemos visto, este no se va a mostrar. Este lo que se va a aparecer es aquí, en el panel de datos a la derecha, va a aparecer un icono con una calculadora indicando que esto es una medida. Hace muchos años aparecía una línea de división aquí y cuando uno calculaba una medida, sí se mostraba el cálculo, pero pues ahora ya no trabaja de esa manera. Aquí aparece Total Sales 1. Ahora mire, pues, hay algo bien importante que yo necesito mostrarle y aunque estamos hablando de cálculos en DAX, necesito pasarme por un momento a mi vista de reportes y en mi vista de reportes necesito hacer una comparación y entonces, pues quiero hacer esa comparación. Mire, pues, yo puedo venir entonces y pedir que quiero un objeto tipo tabla, le voy a dar un clic aquí, y que quiero aquí en mi reporte un objeto tipo tabla. Y en mi reporte de objeto tipo tabla, voy a tomar, por ejemplo, la categoría, voy a tomar el category name, y aquí se van a desplegar todas las categorías. Y de orders, voy a tomar total sales. Y bueno, así es como se genera un reporte aquí en Power BI. Luego este reporte, pues yo ya decido, no, mire, vuélvalo un gráfico circular. No, mire, vuélvalo un gráfico de barras. Pero pues ahorita en este caso, pues es una tabla porque quiero hacerle una comparación. Entonces, usted creó una medida, esa medida es una medida de total de todas las ventas, pero cuando usted viene y en un reporte agrega
otra columna, en este caso category name, una columna agrupadora, categorizadora. Entonces, cuando usted lleva el total junto con esta otra columna, pues entonces él entiende que no debe de sacar el total total, sino saca el total por cada categoría. Y pues listo, ahí está mi reporte. Esa es la función de una medida. ¿Preguntas? Todo bien, ingeniero, muchas gracias. Pero ahora viene lo siguiente. Sale fue un cálculo que nosotros hicimos, no es una medida, es un campo calculado. Pero ¿y qué pasa si yo también agarro Sale y, y me lo llevo? De hecho, me lo puedo llevar aquí, arrastrándolo, o lo puedo poner directamente. Pues resulta que esta tabla, aquí están sus propiedades, y dentro de sus propiedades, aquí se puede visualizar cómo ahí están las columnas. Entonces, pues se me es más fácil agarrar Sale y ponerlo aquí, junto con, y al soltarlo, pues también aquí me va a aparecer el dato. Ahora miren qué interesante esto. Estoy agarrando Sale, que no es una medida, es un campo calculado. Y cuando arrastro el campo calculado y lo pongo junto con la tabla, me da el mismo resultado. Miren, si ustedes comparan los dos valores, tengo el mismo resultado. Y entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué me da el mismo resultado? Bueno, porque cuando yo no creo una medida y arrastro un campo, entonces, al arrastrar el campo hacia la tabla, pues entonces viene Power BI y se da cuenta, pero si me lo está combinando con category, pues resulta que lo que ha de querer es un cálculo, una agrupación, una sumatoria. Y entonces Power BI me crea una medida implícita. Lo que acaba de pasar aquí es que él, queriéndome ayudar, calculó una medida implícita, esta. Esta medida implícita cumple la misma funcionalidad que la medida, pero pues tiene un detalle. Para fines prácticos me da el mismo resultado, que es lo que yo quiero. Ok, perfecto. Pero mire, por ejemplo, Total Sales 1, que es mi medida, cuando le doy un clic, mire, aquí a la flechita, cuando le doy un clic aquí a la flechita, este señor, aquí está. Le doy un clic y dice quitar campo, cambiar, mover, agregar. Ok, perfecto. Va, pero mire, cuando le doy un clic al Assume Sale, que esta es la medida implícita que él calculó, cuando le doy un clic, aquí me aparece no resumir, suma, promedio, mínimo, máximo, recuento. Estos datos o estas opciones me aparecen porque la medida es implícita. Yo no le dije directamente haga una suma, haga un promedio, haga un mínimo, haga un máximo. Entonces ahora él me lo pregunta. Cuando la medida es implícita, pues él de manera predeterminada entendió que debería ser una suma. Pero ¿y si quizá quería un promedio? Y si quizá quería un valor mínimo, un máximo? Pues resulta que yo lo puedo cambiar. Es decir, entonces, yo puedo arrastrar varias veces, por ejemplo, aquí 6, arrastrarlo varias veces. Esta es mi medida implícita. Y entonces yo puedo aquí, en este lado, decirle, pero aquí quiero promedio. Pero aquí quiero el valor mínimo. Y entonces yo puedo cambiar de operación si estoy usando el campo calculado.
a la medida que yo definí, esa no le puedo hacer ningún cambio. Ese es un sum y listo, se acabó. Entonces, no es que esté mal ni bien llevar un campo al que yo no le he hecho medida. No, lo puede llevar perfectamente, solo que en este caso se está calculando una medida implícita cuando lo arrastre a cualquier reporte. Eso es para que lo tenga en cuenta. Yo al final me voy a quedar solo con este, total sales. Preguntas entonces. Ah, es que quiero crear una tabla para contarle otra cosa. Entonces, suponga lo siguiente. Aquí me va a ayudar usted. La verdad es que creo que era mejor abrir Excel y hacerlo con Excel. Pero bueno, ahora ya me compliqué aquí. Ahora miren, pues, les tengo una pregunta. A y B, pues son dos números, cualquiera, pero C es la suma de A más B. Entonces, miren, pues, mi pregunta es la siguiente. Si C es la suma de A más B, entonces yo puedo decir sum de C. Y ahora la pregunta es la siguiente. Sum de A más B. Entonces, si C es la suma de A más B, ¿hacer estos dos cálculos sería lo mismo o no sería lo mismo? No, no hay nada así, no hay algo escondido, no es que quiera, no es que quiera, usted piensa y que después yo le voy a decir otra cosa, no. La pregunta es clara. Si C es la suma de A más B, entonces yo puedo decir sum de C, pero también puedo decir sum de A más B. Las dos deberían de devolver el mismo resultado, ¿sí o no? ¿Qué piensa? Yo opino que sí. Ok, sí. Yo también diría que sí, aunque también habría que ver si hay alguna agrupación extra que se vaya a realizar, quizás, que Sí, si hay alguna pueda... agrupación que multiplica y divida, ahí puede haber un problema. Pero ahorita, así como está, no debería haber problema. Para mí ahí es igual. ¿Ok? Va. Entonces, miren, pues, me voy a regresar aquí y lo que pasa es que les voy a contar una cosa. Para DAX, esto no puede ser igual. Em, DAX no puede DAX no puede hacer un cálculo aquí adentro. Cuando la operación es una función de agregado como sum, como average, como min, DAX no puede hacer una función de agregado aquí adentro. No puede. O sea, ¿qué le digo? No puede. Entonces, DAX tiene una variante y que son las funciones extendidas que terminan con X. Entonces,
se lo voy a demostrar aquí. De hecho, por eso es que fíjese que le puse total sales 1 a mi cálculo. Entonces, mire, pues. Total sales 1 es la suma de sale. Va. Y si usted se pone en sale, si usted le da un clic aquí en sale, ¿dónde está? Está escondido aquí. Si usted le da un clic en sale, sale es la multiplicación de unit price menos el descuento. Va. Y si quiere, le voy a quitar el descuento. Voy a ignorar el descuento y lo voy a dejar así. Solo para que usted mire. Ahí está. Entonces, mi punto es el siguiente. Sale es la multiplicación de unit price por quantity. Va, perfecto. Y entonces, como le decía, total sales es la suma de sale. Pero entonces yo también podría decir, no, mire, pero entonces cree una nueva medida. Y entonces la nueva medida va a ser total sales 2. Y entonces le voy a decir, mire, entonces que sea la suma de unit price por quantity. Eso es exactamente lo mismo, no exactamente lo mismo porque yo aquí sumé, pero lo que yo quiero mostrarle aquí es que esto debería de funcionar perfecto. Sin embargo, DAX me está dando un error de sintaxis, ¿ve? Y el error de sintaxis es porque cuando yo me pongo aquí, él dice, ¿ve? No se encuentra. Ah, bueno, eso no es lo que yo quiero. Le voy a dar Enter, quiero ver que me produzca el error. Cuando produce el error me pone un cintillo amarillo que dice solo se acepta una referencia de columna como argumento. La función sum solo acepta una referencia de columna como argumento. Entonces esta multiplicación no la sabe manejar. Cuando yo necesito hacer operaciones dentro de un cálculo, dentro de una función de agregado, una suma, un promedio, un average, pues entonces resulta que no puedo utilizar sum, sino que tengo que utilizar sum x. Y sum x lleva dos parámetros. El primer parámetro es que le digo de qué tabla voy a tomar los datos. Entonces le digo, mire, voy a tomar los datos de orders y quiero la expresión que es la multiplicación de unit price por quantity. Y bueno, listo, ahí está. Este sum x me debe de dar lo mismo que el sum. O sea, si yo arrastro aquí en mi reporte y, y llevo la tabla de total sales 2 aquí, pues esta columna da el mismísimo resultado, dan lo mismo. Pero a nivel de código DAX no es posible dentro del sum hacerle una operación, hacer una expresión. Entonces, si quiero hacer una expresión, tengo que utilizar sum x. Ahora usted me puede decir, bueno, y entonces, ¿para qué quiere dos totales si el otro ya lo hacía? Bueno, porque este perfectamente puede existir sin que yo calcule la columna sale. En cambio, para el total sales 1, primero calculé sale y después le dije sume toda la columna. En total sales 2, estoy haciendo mi operación sin necesidad de usar una columna primero. Entonces, esas son dos formas de llegar al mismo resultado. Lo único es que, pues, en una se usa sum y pues en la otra se utiliza sum x. Y como le digo, igual que sum x, pues hay average x, min x, max x,
Y pues esas funciones que tienen una X son funciones extendidas, son funciones que operan fila por fila y después sacan el gran total. Entonces, atento pues, atento porque prácticamente aquí le estoy dando un show de funciones de DAX. Por supuesto que las funciones de DAX se pueden poner más complejas, pero ya hicimos un cálculo definiendo los cálculos de columna o los, bueno, sí, los cálculos de columna. Y también vimos que hay funciones especiales como related, como switch, como year, como mount. También definimos cálculos de tabla que pues toman los datos y crean una nueva tabla. Ahí utilizamos select column, distinct, calendar, calendar auto. Y ahora estamos hablando de medidas. Las medidas son los cálculos sobre toda la tabla. ¿Preguntas? Bueno, buenos días. Sí, yo tengo una consulta sobre sobre la tabla, la creación de de la tabla fecha. No le he logrado entender el por qué él le coloca el rango de la fecha y su funcionalidad en sí al final. O sea, no encuentro todavía ahí la relación. Póngale, aquí la función que generó la tabla es esta, calendar. Y aquí le estoy diciendo en qué fecha Es, empezar y qué fecha terminar. Entonces lo que él está haciendo es creando una fila por cada fecha que le dije donde iniciara y donde terminara. Entonces empieza el 1 de enero del 96, va generando una fila por cada fecha y pues tiene que terminar el 31 del 12 de 1998. Eso es lo que le dije aquí. O sea, que crea una columna con fechas, con un calendario, o sea, de un rango de fechas que yo necesito, güey, en este caso, para utilizarla en mi cálculo. Y de acuerdo a esas fechas que usted le metió, esto, que así están las fechas de mis órdenes o el rango que voy a analizar. Sí, así es. Ah, ya, ah, ya. Y ahora, ¿por qué la creo? La creo porque todo análisis de datos se tiene que calcular en función del tiempo. Y o sea, uno de los cálculos es en función del tiempo. Y para fines prácticos es más fácil tener una tabla de tiempos. Igual cuando trabajábamos con el análisis service creando cubos, se creaba una tabla de tiempo. Y igual aquí estoy creando una tabla de tiempo. Ahora, esa tabla de tiempo la pude omitir utilizando cálculos basados sobre order dates, sobre este campo, order date. Sí, sí la pude omitir y utilizar cálculos aquí. Eso ya es criterio, es gusto. O sea, pude haberle hecho los cálculos a la fecha esta de order date sin hacer una nueva tabla. Sí, sí se pudo. Pero usualmente se separa la tabla de tiempo. Es algo así eh, como una manera de trabajar. No es que a fuerza haya que hacerlo, simplemente es como ir definiendo bien como mis pasos, como mi estructura. Pero no es ni fuerza crearla y bueno, yo aquí la estoy creando porque le tengo que mostrar los tipos de cálculo que tenemos, que son cálculos de medida, cálculos de columna, cálculos de tabla. Entonces encontré una forma práctica de mostrarle este cálculo de tabla creando mi tabla de tiempo. Ok, ok, gracias.
Ahora, yo creé, en mi vista de reporte, yo creé una tabla y en la tabla tomé un dato, una columna de category name y luego lo de los totales. Va, perfecto. Pero esto lo hice a nivel de mi reporte, para mostrárselo, para comparar. Pero ahora yo quiero calcular este resultado, pero lo quiero calcular a nivel de DAX, lo quiero calcular aquí en las tablas. Entonces, yo me voy a ir a la tabla categories y en la tabla categories, supóngase que yo necesito el total de, yo quiero agregar aquí una columna que me devuelva el total de ventas por cada categoría. Eso también se debe de poder hacer. Yo también puedo tomar datos aquí que necesite. Supóngase que yo tengo aquí, que yo necesito aquí calcular, llegar a calcular el porcentaje de ventas, de totales de ventas. O sea, yo quiero decir, bueno, del 100% de todas las ventas, Beverage representa el 27%, Condiment representa el 12%, Confection representa el 11%, qué sé yo. Va, pero mire pues, entonces yo puedo decirle que quiero crear aquí una nueva columna y en la nueva columna se me va a ocurrir a mí ahorita decirle que yo quiero aquí sales category y la nueva columna le voy a decir que sea la suma de orders de la columna sale. ¿Ok? De la columna sale. Vamos a ver qué pasa. Le voy a dar un enter. Entonces, primera cosa, él sí puede hacer el cálculo. Segunda cosa, el problema es que el cálculo que me está devolviendo el mismo resultado en todas las filas, porque yo le dije aquí, saque la suma de order sale, y eso es lo que él está operando fila por fila. Entonces viene a la fila de Beverage y le dice, saque la suma de order sales, o sea, saca todo el total de sales de orders y me lo pone aquí. Viene a la siguiente fila y me dice, saque el total de order de sales, de la columna sales de orders y me lo pone aquí. Y va, o sea, línea por línea me está sacando el total. Y, y no es que esté malo, es que esa fue la orden que yo le di. Saque la suma de toda la columna sale. Entonces esto está funcionando perfecto. Ahora, no es lo que quiero. Lo que yo quiero es que él me devuelva el total por cada categoría. Ah, bueno. Entonces, yo a esto tengo que ponerle una especie de filtro para que de acuerdo a la fila donde está, me saque solo la categoría que yo necesito. Entonces, voy a encerrar esta instrucción zoom dentro de otra instrucción que para gusto de muchos es la instrucción más importante de DAX. Esta función que voy a utilizar es la función calculate. Calculate es una instrucción que me permite
hacer un cálculo, hacer una expresión, que en este caso la expresión va a ser esta suma, y aplicarle un filtro. Entonces yo puedo venir y voy a encerrar esto. Y aquí le voy a decir calculate. Y, ojo, voy a encerrar este sum dentro de este calculate. Y como usted puede ver, en la instrucción de arriba, él dice que lleva una expresión y también tiene opciones para filtrar. Va. Pero yo no le voy a poner opciones para filtrar, yo lo voy a dejar así, voy a encerrar calculate, este sum lo voy a encerrar dentro del calculate. Porque el calculate tiene un filtro implícito. Sin decirme nada, de acuerdo a la fila donde lo estoy poniendo, pues él le va a aplicar un filtro. Y entonces, mire, le voy a dar enter y pues entonces ahora ya me va a devolver el cálculo de cuánto es la venta categoría por categoría. Entonces, aunque yo no puse aquí un parámetro de filtro que lo puede llevar, aquí puede llevar un parámetro de filtro, aunque yo no lo puse, de acuerdo a la relación de las tablas y de acuerdo, en este caso, a la fila donde está efectuando el cálculo, pues él aplica un filtro implícito, en este caso, de pues categoría por categoría. Entonces aquí está aplicando un filtro para ver las ventas solo de beverage, aquí está aplicando un filtro para ver las ventas solo de condiments. Esto de manera implícita, pero utilizando Calculate. Ahora, yo le puedo poner un filtro adicional del que tiene sobre la línea. Yo podría poner otro filtro y decirle aquí, pero mire, quiero que eh, el year eh, de fechas, el year sea igual a 1996, por ejemplo. Ahí le puedo dar enter y entonces al darle enter tendría las ventas de 1996 por cada categoría. O sea, aquí está, aquí sí ya puse un filtro, este es explícito, pero aparte está el filtro implícito de fila por fila de cada categoría. Entonces estoy viendo las ventas de 1996, pero de beverage en la fila de beverage, de condiments en la fila de condiments y pues así. Mire bien esta función, como le digo, es una de las funciones más importantes que tiene DAX. En esencia es esto. Luego yo la puedo complicar más dependiendo de los filtros, porque aquí puedo aplicar más de un filtro. Aquí puedo ponerle coma y decirle, pero también quiero el año de 1998. Entonces, puedo agregar más de un filtro. De momento está así.
Entonces, bueno, yo le voy a quitar esto del año. Y entonces ahí tengo las ventas por categoría. Y yo quería calcular cuánto representan en porcentajes del total de toda la venta de cada categoría. Entonces yo podría venir y decir esto dividido el sum de orders sale. Entonces, si yo divido las ventas de cada categoría, divido el total de todas las ventas, pues eso me debe de dar el porcentaje. Aquí esto le puedo aplicar formato de porcentaje. Y pues ahí lo tengo. Y pues aquí si yo sumo 21.15 más 8.39 más 13.08 más 18.56 más 7.44 más 13.16 más 7.77 más 10.46, debería dar el 100%. Entonces si funciona, ahí lo tengo. Entonces mire cómo los cálculos pues ya se van poniendo pues más interesantes. Y bueno, hay un último cálculo que quiero mostrarle por el momento. Obviamente, pues esto está basado sobre, dependiendo del proyecto que estemos haciendo, pues así voy a requerir de diferentes cálculos. Pero yo ahorita le estoy mostrando los cálculos más comunes, más típicos. Aquí voy a venir a mi reporte y esta vez quiero cambiar el reporte, siempre en una tabla, pero quiero cambiar aquí mi reporte. En vez de category name, ahora yo quiero tomar year y month. Y aquí va a pasar algo interesante. Voy a tomar de mi tabla de fechas, voy a tomar year y voy a tomar month name. Y pues ahí está. Aquí en vez de decirle que saque la suma de year, porque como lo vio como valor numérico, le voy a dar un clic aquí y le voy a decir que no quiero que resuma. Y pues entonces ahí está, 1996, agosto, diciembre, julio, noviembre, septiembre. Y entonces están las ventas en el mes de agosto del 96, las ventas en diciembre del 96, las ventas en julio del 96. Eso es lo que está pasando. Pero ya se dio cuenta que este fulano, Mount Name, está ordenado
alfabéticamente, no de acuerdo al tiempo. No está poniendo enero, febrero, marzo, abril, sino está poniendo primero los que empiezan con A, luego los que empiezan con C, luego los que empiezan... Por eso es que aquí me aparece agosto y después diciembre. ¿Por qué diciembre va a estar ahí? Porque es D, empieza con la letra D. Ah, entonces mire lo que voy a hacer. Mire esto qué simpático que se hace. Me voy a cambiar a mi tabla y en mis tablas voy a ir a fechas y en fechas voy a marcar month name. Y en month name, para eso tengo la columna de la par que tiene el número de mes, pero voy a agarrar a month name y en month name le voy a decir que cambie la forma de ordenarse month name y que en vez de ordenarlo por el nombre, lo ordene por el month, que está numérico. Entonces, esta columna está muy bonita, pero ordénela por el month. Y aquí no va a pasar nada. Aquí no va a ver usted el cambio. Pero el cambio sí lo va a ver cuando veamos el reporte. Cuando regresemos al reporte, el reporte ahora sí dice, mire, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, terminó 1996 y empieza enero del 97. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, y ya está ordenadito. Entonces, mire, esa es la forma especial en la que se pide que se ordene una columna en función de otra columna. Y lo que quiero contarle aquí es de otra función DAX, Total GTD. Esta es una función de acumulados. ¿Qué pasa si usted quiere ir acumulando, por ejemplo, los datos de... aquí tengo, por ejemplo, que en julio fue 30.192, pero en agosto fue 26.000. Ah, ¿y qué pasa si yo quiero crear otra columna aquí que sea el acumulado de, bueno, si es agosto, el acumulado de julio más agosto. Si es septiembre, el acumulado de julio, agosto y septiembre. O sea, quiero un total acumulado y para eso voy a crear otra columna aquí a la par. Eso se hace también con una medida y para eso se usa una función que se llama total GTD. Entonces voy a venir aquí y en este caso voy a ir a orders. En orders ya tenemos las medidas de total sales 1 y total sales 2, donde hablamos de sum y de sum X. Va, pues ahora le voy a dar clic aquí en nueva medida. Y entonces ahora voy a crear total sales accumulate. Y entonces le voy a decir, mire, total, y véale que hay total month de, que es en este caso con M es para el mes, con Q es para quarters, para trimestres, y con Y es para el año. Entonces yo le voy a decir total YTD. Entonces aquí están los parámetros, expresión, fecha, que si quiero filtrar. Además dice, evalúa la expresión especificada a lo largo del intervalo que empieza en el primer día del año y termina en la última fecha de la columna de fecha especificada después de la aplicación de los filtros. Entonces yo le voy a decir, mire, la expresión, aquí podría volver a hacer una suma, la suma de 6, coma, perdón, paréntesis, y luego le tengo que dar eh, el campo que maneja la fecha.
Ahí está. Entonces, no tenía que usar la fecha de order date, sino en este caso estoy utilizando de la tabla fechas el campo date de la tabla fechas. Y entonces, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que en mi reporte de fechas, ahora tengo una columna que va acumulando. Una columna que si le ven fila por fila, pues va acumulando. En este caso, por ejemplo, de julio, el primer resultado de julio del 96 es 30.192. Pero en agosto debería de ser la suma del 30.000 de julio más el 26.000 de agosto. Entonces esto ya devuelve 56.801. Y pues así va acumulando. El acumulado es por año. Entonces, cuando termina 1996, ahí termina el acumulado. Y entonces en 1997 empieza otra vez la cuenta. Y listo. Eso es lo que hace entonces mi total acumulado con la función total YTD. Entonces, pues usted aquí con DAX, esto es algo así como, yo siempre lo pienso como cuando usted va a hacer así como cuando, por ejemplo, hoy sábado por la mañana uno quiere ir a desayunar y entonces va a esos restaurantes buffet donde sirven de todo, ponen una mesa con un montón de cosas y pues entonces uno va buscando qué es lo que a uno le gusta. Ah, a mí no me gustan eh, los frijolitos. Bueno, pues entonces no le echo a mi plato frijolitos. Entonces usted aquí lo que tiene que hacer es servir la mesa con todos los cálculos que va a necesitar, porque luego, entonces usted ya viene a su reporte, a su vista de reporte, y entonces en su vista de reporte usted va a construir la tabla como usted la necesita. Entonces yo quiero un reporte de ventas por año. Ah, bueno, perfecto. Aquí está mi reporte de ventas por año. Esas son las ventas por año que tenemos. Ah, pero luego quiero un reporte de ventas por categoría. Bueno, entonces busco de category el category name y pues entonces tomo otra vez el total sales y aquí le digo, mire, pero esto lo quiero como un reporte de barras. Ok, quiero un reporte de barras. Y entonces también voy a poner category name en leyenda para que me ponga el colorcito y que se mire bonito. Ahí está. Ah, pero quiero también las ventas visualizadas por país. Ah, bueno, entonces voy a utilizar un gráfico de mapa y de customers voy a tomar el country y pues otra vez voy a tomar total sales para que me devuelva las ventas. Entonces, el círculo más grande indica que ahí hay más ventas y el círculo es pequeño hay menos venta. Pero estos reportes, mm, digamos que son relativamente fáciles y prácticos en función de que yo haya preparado mis datos, en función de que yo haya hecho los cálculos que necesito para ya solo tomar la información. Ahí es donde juega un papel importante DAX,
creando todos los cálculos que voy a necesitar. Y bueno, eso es lo que les puedo contar en cuanto a DAX. DAX no es que lo dejemos de utilizar. DAX lo que va a suceder es que vamos a ir utilizando diferentes funciones. Hay que hablar mucho de la función de calculate. La evalúa en el examen de certificación. Es imposible que no pregunte, por ejemplo, por calculate, porque es una de las funciones más importantes. También con porcentajes acumulados. También hay una función de parallel period que pregunta. Entonces, no es que dejemos ya a un lado DAX, pero pues la idea es comprender cómo funciona, que los tipos de cálculo con DAX que podemos utilizar, y pues eso es lo que hemos mencionado ahorita.